Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y les doy la bienvenida a un nuevo videocurso en el cual desarrollaremos un sistema de ventas en el lenguaje de programación C Sharp utilizando como gestor de base de datos SQL Server 2014. El IDE para poder desarrollar este sistema será Visual Studio Ultimate 2013 y desarrollaremos este sistema desde cero, paso a paso. En la parte inferior les dejo mi correo jcarlos.a7@gmail.com para que me escriban sus dudas, consultas o sugerencias. En este video veremos la introducción a todo este videocurso. Vamos a ver primero las funcionalidades que va a tener nuestro sistema que desarrollaremos. Gestión de accesos, vamos a registrar usuarios y vamos a gestionar los accesos según restricciones por tipo de usuario. Gestión de clientes, vamos a conservar la información de nuestros clientes en una base de datos para después editarlos, borrarlos o buscar con facilidad. Lo mismo gestión de proveedores, conservaremos la información de nuestros proveedores, datos comerciales y legales, editar, borrar y buscar con facilidad. En la parte de gestión de pedidos e ingresos a almacén e inventarios, vamos a conservar el control de todo nuestro inventario, comprobantes de pago de ingresos a almacén, catálogo de nuestros artículos que serán clasificados por categorías y presentaciones, control de stock actualizado, consultas de artículos por fechas de vencimiento, unidades en existencia, generación de cardex físico valorizado. En la parte de gestión de ventas realizaremos pedidos, ventas y salidas de almacén, seguimiento de artículos, flujo de caja. En la parte de reportes de todo nuestro sistema vamos a realizar los reportes según las necesidades. Puede ser reportes de ventas diarias, mensuales o dependiendo de las necesidades de la empresa, ya sea por producto, por cliente, para llevar un mejor control y tomar mejores decisiones. Reporte de utilidades también que generen nuestras ventas, cardex físico valorizado, venta realizada por proveedor para hacer un seguimiento de los artículos, reporte de unidades en existencias, entre otros reportes. Características que va a tener todo este videocurso, como bien dijimos, trabajaremos en el lenguaje de programación C#.net, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. ¿Qué IDE vamos a utilizar? Pues Microsoft Visual Studio Ultimate 2013. Como gestor de base de datos tendremos SQL Server 2014. Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de base de datos, basado en el modelo relacional. En este caso trabajaremos con SQL Server 2014. Trabajaremos programación en 3 capas para poder desarrollar nuestra aplicación, en donde el usuario se comunicará con la capa presentación para poder realizar peticiones y visualizar la información. La capa presentación se comunicará con la capa, en este caso negocio, donde estará toda la lógica del sistema, toda la lógica del negocio. La capa negocio a su vez se comunicará con la capa datos y la capa datos accesará a los datos que estarán almacenados en nuestro gestor de base de datos, que en este caso es SQL Server 2014. Trabajaremos también con programación orientada a objetos. Recordemos que la programación orientada a objetos o la POO es un paradigma de programación que define los programas en términos de clases de objetos. Todo nuestro código será publicado de manera libre en www.incanatoit.com. Busquemos el enlace en las descripciones de todos los videos. Y vamos a hacer la demostración del resultado final que tendrá nuestro sistema al llevar todo este curso. Al final tenemos un ejecutable parecido a este. Si ahora mismo le damos doble clic, empieza a correr nuestro sistema y vamos a loguearnos como vendedor para ver que el vendedor tiene ciertas restricciones. He registrado en la base de datos un usuario vendedor, ingresamos como vendedor y vemos que el panel de este vendedor algunas opciones están deshabilitadas. Por ejemplo, almacén, artículos, stock están deshabilitadas. Solamente tiene ventas, ventas diarias, clientes y caja. Y también las opciones de menú. Vamos a salir como vendedor y vamos a ingresar nuevamente con otro tipo de usuario. Nuevamente ingresamos al sistema. En este caso vamos a acceder como administrador para tener todas las opciones habilitadas. Ingresamos y tenemos todas nuestras opciones habilitadas. Por ejemplo, si ahora mismo quiero ver el catálogo de artículos, puedo hacer clic aquí en el acceso directo a artículos y vemos el catálogo de todos nuestros artículos. Si quiero imprimir todo mi reporte de artículos, haré clic en la opción imprimir y se me generará el reporte de todos los artículos, como vemos. Cerramos hasta ahí. También puedo registrar un nuevo artículo o puedo eliminar cualquier artículo que desee. Nuestro sistema que desarrollaremos también tendrá la opción de ingresos, ingresos almacén, y podemos ver todos estos ingresos. Si ahora mismo veo este ingreso, doble clic, voy a ver todos los ítems que este ingreso tiene y puedo imprimir todo este ingreso. Imprimimos hasta ahí todo ese ingreso y vemos que se me ha generado un comprobante de ingreso. Con el proveedor, la descripción y todos los ítems que tiene este ingreso, que en este caso es una boleta. Puedo exportar, si deseo, a Excel, a PDF o a Word, o simplemente puedo imprimir este reporte desde el mismo visor de reportes. Puedo hacer lo mismo también para las ventas, en este caso, como vemos, registrar venta,
Por ejemplo, abro esta venta de Pérez Gómez y se me abre la ventana donde están todos los ítems que pertenecen a esta venta. Si quiero agregar un nuevo ítem, por ejemplo, voy a la opción agregar artículo y puedo elegir un nuevo ítem. En la parte superior elijo el artículo y debajo me va a ir mostrando si tiene o no ingresos. Por ejemplo, voy a ver el nombre del artículo que se llama en este caso flores. Hago clic en flores aromatizadas y debajo me aparecerá si existen o no en mi almacén. Y voy a poder vender este artículo. Cantidad de venta le voy a poner por ejemplo 3 y guardamos nuestra venta. Y este va a ir saliendo aquí. Si ahora mismo quiero imprimir este comprobante de ventas, clic en la opción imprimir y me aparece ya mi comprobante de venta que también puedo exportarlo e imprimirlo directamente. Al final de este videocurso tendremos un sistema parecido a este, programado en el lenguaje de programación C# por capas y orientado a objetos y con el gestor de base de datos SQL Server 2014. Nuevamente les doy la bienvenida de forma especial para que lleven este videocurso desde cero. En este video vamos a ver el modelo de datos entidad-relación. Y ahí tenemos ya nuestro modelamiento entidad-relación. En este caso nuestra base de datos consta de 10 tablas. Vamos a explicar más a detalle todo este modelamiento. Como vemos, nuestra tabla artículo está relacionada con nuestra tabla categoría y con nuestra tabla presentación. Una categoría puede tener 0 o muchos artículos y una presentación puede tener 0 o muchos artículos también. ¿Para qué esta relación? Los artículos de cierta forma se están clasificando por categorías. Por ejemplo, si vamos a implementar nuestro sistema en una empresa de ventas de alimentos, las categorías podrían ser menestras, lácteos, gaseosas, galletas, entre otros. ¿Y para qué la tabla presentación? Pues para saber en qué manera viene nuestro artículo. Puede ser en una bolsa de 1 kilo, bolsa de 2 kilos, caja de 3 unidades, caja de 12 unidades, botella de 1 litro, botella de 2 litros y así. De cierta forma, vamos a ir clasificando nuestros artículos. Si bien vemos, los campos para categoría son su llave primaria, un nombre, una descripción, y para presentación su llave primaria y de presentación, nombre y descripción. En la tabla artículo tenemos la llave primaria del artículo, su código del artículo, un nombre, una pequeña descripción, un campo imagen para poder guardar nuestra imagen de nuestro artículo y después hacer un catálogo de todos los artículos, el campo ID de categoría y el campo ID de presentación que hacen referencia a la tabla categoría y presentación respectivamente. ¿Por qué no tenemos un campo que sea cantidad, precio de venta dentro de mi tabla artículo? ¿Por qué? Porque solamente vamos a controlar el catálogo de artículos y el precio y las cantidades vamos a tenerlas en otra tabla adicional, que en este caso será ingreso y detalle de ingreso, para controlar los ingresos almacén. Tenemos entonces nuestra tabla ingreso, que será como la cabecera de nuestro comprobante de ingreso a nuestro almacén. Tenemos su llave primaria y de ingreso y de trabajador para ver quién es el trabajador que está realizando dicho ingreso, y es por eso que ingreso está relacionado con la tabla trabajador. Como vemos, un trabajador puede tener muchos ingresos a cargo de almacén. También tenemos nuestra clave, en este caso foránea, y de proveedor. Como vemos, ingreso también está relacionado con proveedor, para saber quién es el proveedor que nos está enviando dicho ingreso. Tenemos la fecha para almacenar la fecha del ingreso, el tipo de comprobante para saber si es un ticket, una guía de remisión, una guía de entrada al almacén, una factura, una boleta, etc. Tenemos la serie y el correlativo del comprobante y el IGB para saber cuál es el IGB en ese momento de los gastos de este ingreso almacén. Este ingreso almacén o esta tabla de ingreso almacén es la cabecera del comprobante y tenemos los ítems de todo este ingreso que estará detallado en nuestra tabla detalle de ingreso. Detalle de ingreso tiene una llave primaria igual, tiene un campo ID de ingreso para hacer referencia a cuál es su ingreso, cuál es su cabecera de comprobante, y de artículo para saber de qué artículo se está ingresando a nuestro almacén. Como vemos, la relación: un artículo, muchos detalles de ingresos. Tiene un precio de compra para saber en ese momento cuánto nos costó el artículo, un precio de venta para saber a cuánto lo vamos a vender y sacar la utilidad, el stock inicial de ese artículo con este ingreso almacén, cuál será el stock actual que se irá actualizando cada vez que vaya saliendo o se vayan realizando ciertas ventas, la fecha de producción de dicho artículo y la fecha de vencimiento. Con esto se quiere explicar que un artículo puede ingresar a un almacén varias veces y esto lo vamos a controlar con nuestra tabla de ingreso y detalle de ingreso. Tendremos un stock inicial, un stock actual, fechas de producción y fecha de vencimiento que van a ir variando dependiendo de los ingresos al almacén. Hemos revisado que tenemos nuestra tabla proveedor para saber quién está abasteciendo a nuestra empresa de los artículos necesarios para venderlos. En este caso, del proveedor tenemos el ID proveedor, su razón social, su sector comercial para saber cuál es el sector comercial de este proveedor, ya sea alimentos, electrodomésticos, electrónica, etc. Tenemos el tipo de documento del proveedor, su número de documento,
dirección, teléfono, email y URL, que son campos opcionales, como vemos, para mantener un catálogo de todos nuestros proveedores. Tenemos también nuestra tabla trabajador, que me va a permitir de cierta forma gestionar los ingresos, almacén y las ventas para saber quién es el trabajador responsable. Y también gestionar de cierta forma el acceso al sistema. Tenemos los campos ID de trabajador, nombre, apellidos, el sexo del trabajador, su fecha de nacimiento, número de documento, dirección, teléfono, email, acceso, usuario y password. Si bien vemos, tenemos un campo que es acceso para de cierta forma controlar los privilegios que va a tener cada trabajador en el sistema y de cierta forma controlar el menú. Usuario y password, que son las credenciales para que el trabajador pueda acceder al sistema. Así como tenemos nuestra tabla de ingreso, también tenemos una tabla que es la tabla venta o salida de almacén en cierta forma. Y venta sería la cabecera de nuestro comprobante y detalle de venta sería cada uno de los ítems. Explicamos primero venta. En la ventas tenemos el ID de venta, que es su llave primaria, el ID de cliente para saber quién es el cliente que está de cierta forma incluido en dicha venta o que está realizando dicha compra de artículos, el ID de trabajador también para saber quién es el vendedor responsable de esa venta y de cierto modo tomar ciertas decisiones en el futuro, la fecha de la venta, el tipo de comprobante que puede ser boleta, factura, guía de remisión, la serie y el correlativo que será autogenerando dependiendo de la serie. El IGB también para saber cuál es el IGB de esa venta y así como tenemos la cabecera del comprobante tenemos uno a uno los ítems o las líneas de cada uno de los artículos vendidos. Tenemos en el detalle de venta y el detalle de venta, sus campos están y de detalle de venta, que es su llave primaria, y de venta para hacer referencia a su cabecera de comprobante, que en este caso es la tabla venta, y de detalle de ingreso para saber de qué artículo estoy comprando, cuánto voy a comprar y de cierta forma actualizar el stock. Y como bien vemos, detalle de ingreso está relacionado con artículo mediante este campo y de detalle de ingreso estamos de cierta forma seleccionando el artículo a vender. Tenemos también la cantidad de artículos vendidos y de cierta forma esta cantidad va a influenciar para ir actualizando el stock e ir restando cada vez que se van realizando las ventas. Tenemos el precio de venta para saber con qué precio se vendió ese artículo en dicho periodo de tiempo y un campo de descuento para poder aplicar descuento también a ciertos productos por temporadas, por ejemplo. Y así como tenemos nuestra tabla venta, tenemos nuestra tabla también cliente para almacenar los datos de nuestros clientes, que no solamente van a ser personas naturales, sino también van a ser personas jurídicas, empresas, instituciones, organizaciones. Tenemos los campos nombres, apellidos, sexo, que el campo apellidos y sexos van a ser en cierta forma nulos si el usuario quiere el ingresa o no, ya que una empresa no tiene ni apellido ni sexo. La fecha de nacimiento, tipo de documento del cliente, que puede ser RUC, DNI, pasaporte, carnet de extranjería, su número de documento, dirección, teléfono, email del cliente, que son campos opcionales. Explicamos de esa manera nuestro modelamiento entidad-relación de nuestra base de datos,